revelado, el increíble secreto detrás del collar que la millonaria creyó de su hija, una sorpresa que cambiará todo. La angustia embargaba a Rosa en aquel pequeño apartamento de Madrid. Desde su niñez había escuchado las leyendas familiares sobre un antiguo collar que prometía no solo riqueza, sino un legado que parecía perdido entre sombras. Ahora, frente a la computadora de la oficina, sentía el peso del fracaso en su pecho. Sus ideas, brillantes y frescas, se desvanecían en la indiferencia de sus compañeros. El ecosistema del estudio de arquitectura era un laberinto donde su voz no sobresalía. Era un impulso visceral, darse a la tarea de encontrar ese collar. Una búsqueda que prometía no solo un objeto, sino la reivindicación de su valor, de su esencia. Cada paso hacia esa meta se convertía en un acto de rebeldía contra el sistema que la había limitado durante demasiado tiempo. Su madre, siempre emblemática en su fortaleza, la instaba a recordar que el esfuerzo y la lealtad eran más preciosos que cualquier joya. Pero dentro, Rosa luchaba contra un torbellino de emociones, miedo, dudas, ansias de reconocimiento. Mientras recorría los mercadillos vintage de su barrio, cada esquina parecía estar cargada de historia, cada objeto una posible conexión con su linaje. Sin embargo, cada búsqueda era un recordatorio de la realidad. En ese mundo brillante de antigüedades, su origen humilde la hacía sentir como una intrusa. Pensamientos oscuros la asaltaban. ¿Qué significaría tener el collar si seguía sintiendo que no era suficiente? La voz de su abuela resonaba en su mente, casi burlándose de su inconstancia. Ahora, antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Su búsqueda la llevó un día a una boutique de lujo, donde los elementos parecían gritar su exclusividad. El brillo de las joyas la deslumbró mientras su corazón latía con ansiedad. Entre esas maravillas, vislumbró un collar que le erizó la piel. Era el collar, el mismo del que hablaba su abuela. Pero al acercarse, una sombra se proyectó, comprendió que aquello no era solo un objeto, pertenecía a una arquitecta de su familia que también había luchado, que había enfrentado las mismas barreras que ella. El terror la envolvió. ¿Acaso estaba destinada a repetir la historia de una vida marginada? Rosa sintió que el aire se volvía pesado, cada respiro un recordatorio de sus aspiraciones truncadas. Frente a la millonaria que custodiaba el collar, se sintió una sombra. ¿Confrontaría el sistema que la había menospreciado toda su vida o se rendiría ante la lucha de ser vista? El peso del legado familiar la aplastaba, pero también la incitaba. Rosa estaba en un punto de inflexión, y un abismo se abría frente a ella, no solo lleno de decisiones, sino de un llamado a reclamar su identidad. La historia de su familia retumbaba en sus oídos, y cada pulso era una invitación a luchar por su lugar en el mundo. Al alzar la vista y mirar al rostro de la millonaria, el miedo se mezcló con la determinación, estaba lista para desafiarlo todo. La pregunta permanecía en el aire, como un eco inquietante, ¿qué camino tomaría ahora que el legado estaba al alcance de su mano? Con el corazón frenético, Rosa enfrentó la mirada inquisitiva de la millonaria. Su mente daba vueltas, atragantándose en el mar de posibilidades que se desplegaban ante ella. La habitación pulsaba con un aire de exclusividad, pero en su interior, la lucha era visceral, un tira y afloja que desnudaba sus miedos más oscuros. ¿Era acaso un fraude? Se preguntaba si tenía el valor suficiente no solo para acercarse al collar, sino para reclamarlo. En su vida profesional, había aprendido que cada proyecto llevaba una esencia propia, una historia que contar. Pero esta vez, la historia era personal. Podía sentir que la búsqueda del collar se transformaba en un reflejo de su propia identidad. Sin embargo, los fantasmas de sus inseguridades la acechaban. ¿Era capaz de superar el miedo al juicio ajeno? Por unos momentos,
La confianza que había cultivado en su carrera parecía evaporarse, dejando a su paso un vacío que no sabía cómo llenar. Decidida, respiró hondo. Cada inhalación era como una pequeña declaración de guerra contra la duda que la había acompañado desde la infancia. Al acercarse, notó los detalles del collar, había algo casi sagrado en él, un símbolo de lucha y resiliencia. Su abuela siempre decía que los legados no eran solo objetos, sino la fuerza que llevamos dentro. Aquella joya podría ser el primer paso hacia su propia reivindicación. ¿Te gustaría probarlo?, preguntó la millonaria, interrumpiendo sus pensamientos. Una mano extendida hacia ella, ofreciendo la posibilidad de tocar una parte de su historia familiar. Rosa dudó, sintiendo una mezcla de emoción y temor. ¿Podría atreverse a llevar algo que la conectara con su pasado, con aquellas mujeres que también habían batallado por un futuro mejor? Sintiéndose algo estúpida por su vacilación, se decidió. Su voz resonó en la boutique, firme pero temblorosa. Sí, me gustaría. Mientras el collar tocaba su piel, una corriente de energía recorrió su cuerpo. La chispa de la confianza comenzó a encenderse. No era solo una joya, era una conexión tangible con su legado oscuro y brillante a la vez. En ese momento, su mente empezó a revolotear por otras posibilidades. ¿Qué si el collar era solo un inicio? ¿Qué si encontrarlo conducía a un camino de autodescubrimiento y crecimiento profesional? Sus pensamientos comenzaron a agolparse. Se dio cuenta de que su búsqueda de la joya había sido también una búsqueda de sí misma, un intento de sobresalir en un mundo que la había silenciado. Ella tenía algo que ofrecer, una voz que necesitaba ser escuchada. De repente, el peso del collar no era una carga, sino un emblema de su fuerza. La millonaria observaba, y en sus ojos había una mezcla de curiosidad y respeto. Rosa sintió la presión de ser un ejemplo y el deseo de demostrar que no era solo un reflejo del pasado, sino un aviso de lo que estaba por venir. Se prometió a sí misma que no solo reclamaría el collar, sino que lo usaría como un símbolo de su éxito, de su lucha. Justo entonces, un destello en su mente la hizo retroceder. Recordó una conversación con su madre sobre la importancia de la autenticidad. No podía alcanzar el éxito solamente a través de un objeto o un legado, debía construir su propia narrativa. Se enfrentó a la millonaria, lista no solo para llevar el collar, sino para trazar su camino hacia el reconocimiento auténtico en el mundo de la arquitectura. Quiero más, dijo, su voz apenas un susurro, pero cargada de determinación. Sin embargo, antes de que pudiera ahondar en lo que eso realmente significaba, un comentario de la millonaria la detuvo en seco. No todos están dispuestos a pagar el precio por lo que desean, sentenció con una mirada penetrante. Rosa sintió que el aire se volvía espeso. Las palabras resonaban en su interior como un desafío. ¿Cuál sería el precio que ella estaba dispuesta a pagar? El eco de la pregunta detonó en su mente, evidenciando que la lucha apenas comenzaba. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar en su búsqueda de reconocimiento y éxito? La visión de su futuro se tornaba cada vez más compleja, y la necesidad de respuestas la empujaba a un nivel de compromiso que nunca había considerado. Rosa sintió la presión de la mirada de la millonaria sobre ella, cruzada entre la expectativa y la duda. Las palabras aún reverberaban en su mente, no todos están dispuestos a pagar el precio por lo que desean. Eran un desafío, un impulso que la movía a no retroceder. Un escalofrío de determinación la recorrió. El collar brillaba con una luz que parecía llamar su atención, como si no solo perteneciera a su historia familiar, sino que le prometiera un futuro distinto. No podía dejar pasar esa oportunidad. Las inseguridades anidaban en su pecho, pero ahora, también había fuego. Se sintió empujada a exigir más, no solo por el collar, sino por todo lo que representaba en su vida. ¿Qué significa realmente pagar el precio?, se preguntó. La vida nunca había sido fácil y cada victoria parecía estar marcada por sacrificios. Desde los largos días de estudio en la universidad hasta las noches desveladas trabajando en proyectos que nunca veían la luz. Su carrera había sido una lucha constante entre ser escuchada y mantenerse en segundo plano. Pero aquel momento era diferente. Era hora de tomar las riendas.
Con una mezcla de inseguridad y valentía, se acercó a la millonaria, decidida a no dejar que su voz se apagara. Quiero el collar, no solo por lo que representa, sino porque quiero usarlo como una herramienta que me empodere, dijo, más segura de lo que se sentía. Las palabras salieron de su boca con una claridad reveladora, había despertado algo dentro de ella. Sabía que el collar solo sería efectivo si su portadora estaba dispuesta a desafiar sus propios límites. La millonaria levantó una ceja, sorprendida por la respuesta de Rosa. El ambiente se densificó, como un engranaje que llevaba tiempo atascado y que pronto podría empezar a girar. Rosa supo que había captado la atención de la mujer rica y poderosa. Más que eso, había comenzado a captar la suya propia. ¿Y qué estás dispuesta a hacer para obtenerlo?, preguntó la millonaria, su voz grave, tomando un tono casi desafiante. Las palabras resonaron en el aire como un eco de sus temores más profundos. Rosa respiró hondo, sintiendo cómo las paredes que la rodeaban comenzaban a desmoronarse, liberándola de sus cadenas invisibles. Cada sacrificio que había hecho, cada vez que había sido cuestionada en su entorno profesional, cada vez que había dudado de su propia valía, la llevaron hasta este momento. Estoy dispuesta a enfrentar mis miedos, a asumir que el fracaso es una posibilidad y que yo puedo aprender de él, declaró Rosa, sintiendo que sus palabras podían resonar más allá de la boutique. De repente, no hablaba solo de un collar, sino de su proceso de transformación personal. La millonaria sonrió, una mezcla de admiración y desafío, como si aplaudiera la evolución de Rosa. Pero el rostro de la mujer también dejaba entrever que este intercambio no era más que el comienzo de algo más grande. Entonces te presentaré a alguien que puede ayudarte, pero ten en cuenta que cada paso tiene su precio, dijo la millonaria, dejando caer una bomba a sus pies. Con el corazón acelerado, Rosa no podía comprender completamente lo que eso significaba. La incertidumbre la envolvía, pero la emoción también la subía. Esa noche, cuando regresó a casa, iluminada por la adrenalina y los latidos de su corazón, se dio cuenta de que no solo debía prepararse para el desafío inmediato, sino para todo lo que vendría. Su mente giraba en torno a la figura enigmática que representaría un nuevo capítulo en su vida, al mismo tiempo que reflexionaba sobre el legado que llevaría sobre sus hombros. Un nuevo desafío se dibujaba en el horizonte, y Rosa supo que debía estar lista. Pero también se hizo otra pregunta, ¿estaría dispuesta a descubrir la verdad detrás del collar en el que había puesto tanto empeño? ¿O había algo oculto que podría cambiarlo todo? Rosa se despertó aquella mañana con el corazón pesado, reviviendo el momento con la millonaria en su mente. Sabía que el camino a seguir no sería fácil, la promesa de un nuevo mentor se convirtió en una mariposa en su estómago, revoloteando entre la expectativa y el miedo. ¿Qué precio realmente tendría que pagar? La incertidumbre la empujó a un nuevo estado mental, donde la lucha interna se tornaba palpable. Al prepararse para el trabajo, miró su reflejo en el espejo. Sus ojos, antes llenos de dudas, comenzaban a destellar con una chispa de determinación. Aquel collar no solo representaba un simple objeto material. Para Rosa, se convirtió en un símbolo poderoso de su propia transformación. La idea de que poseía una herramienta capaz de cambiar su estado de vida la llenaba de motivación, pero también de una ansiedad nerviosa que no podía ignorar. Esa tarde, en la oficina, el ambiente pesaba con la rutina diaria. La conversación de los colegas giraba en torno a cifras y plazos, pero Rosa sentía que era incapaz de concentrarse. En su mente, la imagen de la millonaria y su propuesta seguía resonando. Tomó una decisión consciente, antes de averiguar más sobre el nuevo mentor, necesitaba hacer algo visible en su entorno profesional, algo que reflejara su cambio interno. Con un impulso renovado, se acercó a su jefe y le propuso una idea que había tenido en mente durante meses, una estrategia innovadora que pudiera reactivar las ventas de un proyecto estancado. La mirada de sorpresa de su jefe le sirvió como un recordatorio de que siempre había tenido el potencial, pero había dejado que la inseguridad lo minimizara. Es un buen punto, dijo su jefe tras escucharla, pero necesitaría más detalles y apoyo en la implementación. Te voy a dar 3 días para que presentes un plan completo. Rosa apenas podía creer lo que estaba escuchando. En lugar de caer en la frustración por la escasa colaboración, sintió que había encontrado su voz.
La adrenalina recorría su cuerpo y dejó la oficina con un único objetivo: ejecutar su plan de manera eficaz. Pasó la siguiente noche investigando y analizando los detalles que podían convertir su propuesta en una solución viable. La idea de presentar algo íntegro e impactante la mantenía despierta. Cada vez que pensaba en la mirada de la millonaria y su reto, la voz interior que la había apabullado por años comenzó a desvanecerse, empujándola a abrazar su capacidad de liderazgo. Cuando llegó el día de la presentación, su nerviosismo fue palpable, cada palpitación de su corazón resonaba con la idea de demostrar su valía. En la sala de reuniones, respiró hondo, alineando sus pensamientos antes de hablar. No solo se trataba de vender una propuesta, era una declaración de quién era y de quién quería convertirse. Conforme compartía su visión, el ambiente cambió. Sus colegas se inclinaron hacia adelante, atrapados por la energía que emanaba de ella. Cuando terminó, no solo recibió aplausos, sino la promesa de que su idea sería llevada a cabo. Mientras regresaba a su escritorio, el eco de sus palabras, una conexión renovada con su propio poder, resonó más fuerte que cualquier voz introspectiva que alguna vez la había limitado. Una epifanía le golpeó: cada desafío, cada miedo, podían ser convertidos en pasos hacia adelante. A veces, el verdadero precio que tenía que pagar no era externo, sino la lucha interna que había enfrentado. Al caer la tarde, una notificación en su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era la millonaria, indicándole que su contacto estaría esperándola al día siguiente. La mezcla de emoción y incertidumbre la hizo detenerse en seco. ¿Estaba realmente lista para este nuevo encuentro? Más que eso, ¿qué significado tendría para su futuro? La preparación la invadió nuevamente, pero esta vez no sería solo para el encuentro. Rosa se dio cuenta de que debía estar lista para el próximo capítulo de su vida, donde no solo sería un reto exterior, sino una prueba decisiva de su propio crecimiento personal. La pantalla de su teléfono parpadeó otra vez. Nuevas preguntas surgieron en su mente, cuestionando no solo lo que había aprendido, sino lo que estaba por descubrir. Inesperadamente, se dio cuenta de que el verdadero secreto detrás del collar podría ser más místico de lo que nunca había imaginado. ¿Acaso la millonaria guardaba secretos sobre su pasado que cambiarían su presente? La inquietud comenzó a formarse en su interior, dejando entrever que el camino estaba lejos de estar claro. La noche previa al encuentro con el contacto de la millonaria, Rosa se sumió en un mar de pensamientos. En lugar de descansar, su mente giraba en torno a la posibilidad de descubrir más sobre el collar, de penetrar en los misterios que envolvían no solo a la joya, sino también a su nueva mentora. ¿Qué clase de persona había sido la millonaria para poseer tal objeto, y qué lecciones podrían desprenderse de su historia? Con el alba, la ansiedad se convirtió en un impulso. Decidió dedicar la mañana a esbozar un plan que no solo incluyera su encuentro, sino también su visión a largo plazo. Sabía que un simple contacto podría ser la puerta a un mundo que siempre había estado fuera de su alcance. Así que, en lugar de vestirse apresuradamente, se sentó en su escritorio y escribió de manera ferviente, dejando fluir sus ideas, y se imaginó como una líder en el ámbito profesional. Cuando llegó el momento de partir, salió de su casa con el corazón dispuesto, como si cada latido calibrara la magnitud de la decisión que había tomado. Se sentía lista, no solo esperaba que el encuentro la transformara, sino que también deseaba ser parte activa de esa metamorfosis. Al llegar a la lujosa oficina del contacto, el contraste entre su mundo y el de la millonaria la golpeó con fuerza. La recepción era pulcra y sofisticada, pero aún más impactante era la actitud de seguridad que irradiaban quienes la rodeaban. Rosa sintió que su estómago se revolvía, pero en lugar de hundirse en la inseguridad, se repitió a sí misma que cada paso hacia adelante era una reafirmación de su crecimiento. Esa autoafirmación se convirtió en su mantra mientras se dirigía a la sala de reuniones. En el interior, la figura del contacto se erguía con confianza, un espejo del poder y la experiencia que ella ansiaba cultivar. Tras las presentaciones iniciales, comenzó la conversación. Los primeros minutos estuvieron llenos de trivialidades, pero rápidamente, Rosa encontró un momento propicio para lanzar la pregunta que la había mantenido despierta toda la noche. ¿Cómo se ha convertido en quien es hoy?, preguntó, observando de cerca la reacción de la mujer.
Una sonrisa enérgica apareció en el rostro de su interlocutora, como si hubiera sido llevada a un tiempo en el que las decisiones cruciales estaban frescas en su memoria. Sin embargo, al instante siguiente, la sonrisa se desvaneció ligeramente. Cada árbol crece diferente según su entorno, respondió con un tono reflexivo. Mis decisiones a menudo estaban entrelazadas con sacrificios personales. Rosa sintió que apenas comenzaba a raspar la superficie. La respuesta, a la vez críptica y profunda, sembró más preguntas en su mente. ¿Qué había costado realmente convertirse en la figura icónica que la millonaria era para tantos? ¿Qué sacrificios había hecho que tal vez se reflejaban en su vida de maneras que aún no comprendía? En medio de la conversación, la mujer deslizó su mirada hacia el collar que Rosa llevaba colgado. La joven sintió que su corazón latía con más fuerza. La ironía no pasó desapercibida, aunque había sido un regalo, el collar comenzaba a representar un peso que debía cargar, una expectativa de cumplir con un destino no solo propio, sino también ajeno. Lo que siguió fue un intercambio tan revelador como desafiante. Cada respuesta que la millonaria ofrecía planteaba dudas sobre qué tan lejos era capaz de llegar. Cada respuesta la empujaba a cuestionar sus propios límites. Era un baile donde el poder se alternaba entre ambas. Sin embargo, antes de que la reunión concluyera, el contacto deslizó un comentario que dejó a Rosa helada. A veces, para descubrir lo que realmente quieres, debes estar dispuesta a perder algo que valoras. Al salir, Rosa sintió que sus pensamientos eran una maraña de ideas en conflicto, por una parte impulsada por la revelación, y por otra, inundada de un nuevo temor. ¿Sería capaz de encontrar su verdadero deseo, costara lo que costara? La semilla de la duda brotaba en su interior, y su cabeza daba vueltas. Mientras caminaba hacia la salida. Pero antes de salir del edificio, un sobre deslizado por debajo de la puerta atrajo su atención. Se agachó para recogerlo, sintiendo que el mundo a su alrededor se detenía un instante. ¿Qué mensaje guardaba aquel sobre? La inquietud le apretó el pecho. El encuentro había abierto la puerta a nuevos desafíos, pero ahora parecía que otro enigma estaba a punto de revelarse. ¿Acaso el secreto del collar conectaba con lo que estaba a punto de descubrir? Rosa se enderezó, el sobre aún en su mano. Sin aliento, observó el papel, que estaba sellado con una cera que llevaba un emblema desconocido. La curiosidad se entrelazó con la ansiedad, y antes de que su racionalidad pudiera interceder, rasgó el sobre y extrajo una hoja de papel. La caligrafía era elegante, fluida, como si cada letra estuviera cuidadosamente diseñada no solo para comunicar, sino para impresionar. Querida Rosa, comenzaba la nota. A medida que leía, su corazón latía más rápido. El mensaje revelaba que el collar, en efecto, había pertenecido a otra persona, una mujer de renombre que había dedicado su vida a transformar realidades, pero que había desaparecido en circunstancias misteriosas. Rosa sintió un escalofrío recorrer su columna. La conexión entre el collar y los sacrificios mencionados por la millonaria comenzaba a tomar forma en su mente. La carta hablaba de decisiones difíciles, de luchas personales, y de la lucha por ser vista en un mundo que superficialmente las había ignorado. La verdadera historia de este collar, continuaba el mensaje, no solo es la de su belleza, sino la de quien lo portó y lo que su legado implica. Rosa sintió que el aire se volvía más denso. Aquello no era solo un objeto valioso, era un símbolo de perseverancia, de un viaje que resonaba con el propio. Mientras absorbía cada palabra, sus propios dilemas se alineaban con los de la mujer en la carta. Rosa había empezado el día con una imagen clara de sí misma como una líder, pero esos vislumbres de éxito comenzaban a estar manchados con dudas sobre su autenticidad. ¿Estaba dispuesta a pagar el precio por ser alguien en el mundo profesional? Lo que la millonaria había dicho sobre sacrificar lo que valoraba resonaba en su interior. Decidida a descubrir más, se planteó un nuevo plan. En lugar de alejarse del nuevo camino que se le presentaba, decidió profundizar. Se propuso investigar. La carta prometía un contacto directo con la historia detrás del collar y podía ser su puente hacia la verdad que necesitaba. Pero la otra cara de la moneda era inminente, cada nuevo conocimiento podía revelarle no solo la historia de una vida olvidada, sino también la suya, y el costo que estaba dispuesta a asumir por ella.
Rosa se sentó en una pequeña cafetería cercana, el bullicio de las conversaciones ajenas mezclándose con su creciente determinación. Se propuso hacer una lista de pasos a seguir, cada embrollo que se encontraba a menudo en la vida cotidiana se convertía en un dilema que la pondría frente a frente con su futuro. Entender el legado del collar es entender quién soy, se repetía, mientras escribía fervientemente. Había pasado de una mera espectadora a una investigadora en su propia historia. La urgencia por responder no solo a las preguntas que surgían del legado del collar, sino también a las que brotaban de su interior, la empujaba hacia adelante. Rosa sabía que cada decisión que tomara sería un reflejo de su crecimiento personal. Cuando salió de la cafetería, un sudor frío le recorrió la frente. Tocaba investigar a fondo. No solo sobre la mujer detrás del collar, sino sobre aquellas decisiones que definieron los caminos de ambas. Su transformación debía ser más que un mero cambio de estatus. Tenía que ser una revelación personal. Al regresar a casa, el collar sobre su pecho parecía más pesado, anclando los retos que ahora entendía. Pero, al mismo tiempo, vibraba con la promesa de que su herencia no estaba en la joya misma, sino en lo que eligiera hacer con ella. A medida que la noche descendía, la necesidad de respuestas la urgía de tal modo que su mente ya giraba en torno a las posibilidades de cada encuentro futuro. Sin embargo, antes de que pudiera asentarse en su nueva resolución, un mensaje de texto llegó a su teléfono. Era la millonaria, con un inesperado cambio de planes: necesito que vengas a mi oficina de inmediato. Hay algo más que deberías saber sobre el collar, y necesito que estés abierta a la verdad. Puede que cambie todo. Con un nudo en el estómago, Rosa comprendió que estaba a punto de cruzar un umbral. Y no sabía qué le esperaba al otro lado. Rosa llegó a la lujosa oficina de la millonaria, su corazón latiendo con fuerza en sus oídos. La elegancia del entorno la hizo sentir como una intrusa en un mundo al que siempre había aspirado, pero que sentía fuera de su alcance. En la recepción, la asistente la miró con una mezcla de curiosidad y desdén, como si pudiera percibir la ansiedad que la acompañaba. Cuando finalmente fue conducida a la oficina, la millonaria la esperaba sentada tras un escritorio imponente, adornado con diversos documentos y un par de libros de estética respirando sofisticación. La mujer alzó la vista y, al encontrarse con los ojos de Rosa, sonrió de una forma que podía interpretarse como amable o condescendiente. Gracias por venir, Rosa, comenzó, su voz resonando con la autoridad de alguien que estaba acostumbrada a tener el control. Hay más en la historia del collar que lo que has leído. Más de lo que podría contarse en una simple carta. Rosa sintió que su respiración se aceleraba. Con cada palabra, la tensión en la sala aumentaba. El collar colgaba en su cuello, como una cadena que la unía a lo desconocido. La millonaria hizo una pausa, observando la manera en que Rosa se retorcía nerviosamente, los dedos acariciando la joya. Sé que lo que te he revelado hasta ahora ha sido impactante, pero hay verdades que pueden transformarlo todo, continuó. Esa mujer, la que una vez poseyó el collar, fue más que una benefactora, fue una revolucionaria. Lo que hizo, los sacrificios que realizó, son lecciones vivas de empoderamiento y de lucha. Durante unos momentos, Rosa se sintió vulnerable, las palabras resonaban en su interior como ecos de sus propias dudas y ambiciones. Todos sus dilemas sobre la autenticidad personal surgieron nuevamente, desafiándola. Estaba frente a una figura que había logrado posicionarse, que tal como ella había tenido que enfrentarse a los mismos tipos de dilemas. Podía aprender de su experiencia, pero también sentía el riesgo de dejar que sus acciones la moldearan en lugar de encontrar su propio camino. Quiero que sepas que no se trata solo de admiración, prosiguió la millonaria, rompiendo el silencio. Se trata de decisión. ¿Estás lista para tomar decisiones difíciles sobre tu vida? ¿Sobre lo que este collar representa para ti? Rosa sintió un ardor en su pecho, la búsqueda por respuestas se intensificaba. La idea de ser una laboratorista de su propio destino resonaba cada vez más fuerte en su mente. ¿Qué precio estoy dispuesta a pagar por mi voz?, se preguntó, una duda que, como una sombra, la había perseguido en cada paso de su carrera. Mientras la millonaria le hablaba de la mujer del collar y los desafíos que enfrentó, Rosa comenzó a visualizar un camino.
Uno que no solo se basaba en el miedo al fracaso, sino en el potencial de éxito. Las decisiones que la mujer tomó, los riesgos asumidos para alcanzar sus objetivos, comenzaron a filtrarse en su propio sentido del propósito. Esa mujer se ganó su lugar en el mundo, dijo la millonaria, sus ojos fijos en Rosa. ¿Te atreverás a pelear por el tuyo? Algo se encendió en Rosa, una chispa de determinación. Ser alguien en el mundo profesional no solo era una cuestión de estatus, era un compromiso interno hacia sus propias aspiraciones. Sin embargo, la incertidumbre sobre cómo acceder a ese poder la invadió. La mujer mayor se inclinó hacia adelante, sus gestos y expresión transmitían un interés genuino. Lo que estoy a punto de decirte podría cambiar el rumbo de tu carrera. Estoy dispuesta a apoyarte, pero necesitas dejar a un lado tus miedos. Fue el primer momento en mucho tiempo que Rosa sintió que tenía un socavón de apoyo verdadero, pero también sabía que eso implicaba un sacrificio personal. Antes de que Rosa pudiera formular una respuesta, un sonido sutil interrumpió. Un viejo teléfono de la oficina sonó, rompiendo la atmósfera enfática. La millonaria se excusó para atender la llamada, dejando a Rosa en un estado entre la esperanza y la inquietud. Mientras escuchaba a la mujer hablar, la mente de Rosa se debatía entre la emoción por la nueva posibilidad y el miedo de no estar lista. El collar seguía allí, recordándole la historia de alguien que había enfrentado su verdad. Pero, ¿estaba ella lista para comparar su propia realidad con la de aquella mujer? Finalmente, Rosa tomó una decisión. Preparando su respuesta, había llegado el momento de confrontar no solo las palabras de la millonaria, sino su propia voluntad de navegar por el tumultuoso mar de su vida profesional. Estoy lista, dijo cuando la millonaria colgó el teléfono. Vamos a descubrir qué significa realmente este legado. La mirada de la millonaria se iluminó, pero el camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbres. Rosa sabía que podía estar a punto de descubrir algo grandioso, pero al mismo tiempo, una nueva tensión comenzaba a gestarse. La pregunta no era solo qué pasaría con su carrera, sino cuán lejos estaba dispuesta a llegar para forjar su propia historia, y lo que ese viaje podría costarle. Ambas mujeres cruzaron miradas, reconociendo en el silencio el desafío que tenían por delante. ¿La historia de una desaparecida se entrelazaría con la propia de Rosa? ¿Qué secretos podría revelar que ya no podrían ser ignorados? La vida parecía estarse transformando ante sus ojos, pero la revelación aún estaba por llegar. Rosa sintió que el aire en el despacho se volvía más denso. La mirada de la millonaria, llena de expectativas, la presionaba a seguir adelante. Había algo más que el collar, había un legado que, de alguna forma, ahora también parecía pertenecerle. En su mente, las palabras de la mujer reverberaban, decisiones difíciles, sacrificios, empoderamiento. Sin embargo, mientras pensaba en estos conceptos, también se enfrentaba a la realidad de su propia existencia desarticulada. Estamos en un punto crucial, la millonaria afirmó, rompiendo el silencio. No solo te ofrezco apoyo, sino también la posibilidad de un camino diferente. Un camino que exige auténtica valentía. Rosa tragó saliva, sintiendo el ardor en su pecho volver. La idea de un cambio radical, de un sacrificio personal que marcara su carrera, era aterradora. Pero los dilemas del pasado se presentaban ante ella como sombras que debían ser confrontadas. ¿Qué tipo de sacrificio?, preguntó, su voz temblando ligeramente, revelando la vulnerabilidad que había intentado ocultar. La millonaria sonrió, una mezcla de admiración y desafío en su expresión. Cada gran historia de éxito conlleva algo perdido. ¿Qué estás dispuesta a dejar atrás por tu voz? Muchas veces, el precio es la comodidad. Rosa se quedó en silencio, contemplando las oportunidades que se le presentaban. En su trabajo actual, había estado encerrada en un ciclo de compensaciones superficiales. La seguridad laboral, su apartamento alquilado, sus rutinas insignificantes, todo eso le proporcionaba comodidad, pero a costa de vivir de verdad. Esa ausente dicha se debía a su gran miedo al riesgo. Primero necesitas entender la historia del collar, continuó la millonaria, interrumpiendo sus pensamientos. La mujer que lo llevó antes de ti te dejó un legado oculto. Nuestros caminos se entrelazan porque esa mujer era más que un ícono, era una innovadora,
alguien que transformó industrias. Pero, ante todo, alguien que vivió antes de permitir que las dudas la definieran. Las palabras de la millonaria penetraron en Rosa como dardos de realidad. La lucha de esa mujer resonaba en sus propias batallas por ser escuchada. Mientras hablaban, algo en ella empezó a cambiar. Su visión se expandía, se imaginaba a sí misma, al igual que aquella mujer, desafiando cada concepto de qué significaba ser verdaderamente competente en su campo. Voy a darte tareas, elementos que te harán cuestionar no solo tu papel en este mundo, sino también tu vocación, la millonaria anunció, viendo la transformación en el rostro de Rosa. La primera es simple, quiero que te enfrentes a dos miedos que sientas que te limitan. Esa idea la hizo tambalear. ¿Enfrentar sus miedos? Podía recordar los momentos en que había dejado que las oportunidades se desvanecieran, aplastada por inseguridades. La idea de reconocer esas limitaciones la aterraba. No estoy segura de estar preparada para esto. Entonces nunca lo estarás, replicó la millonaria, casi con severidad. La preparación nunca termina. Lo que importa es el deseo y la acción. Las oportunidades no son solo regalos, son conquistadas. Así que, ¿qué es lo que realmente temes? Rosa cerró los ojos por un instante, respirando hondo. Había pasado demasiado tiempo somnolienta, pero comenzaba a abrirse a la posibilidad de un desafío. Tal vez enfrentarse a sus miedos era el primer paso que había evitado durante años. ¿Qué podría dejar atrás? ¿Sus dudas? ¿Sus inseguridades? ¿Su afán de ser siempre la buena chica que no se atreve a desafiar el statu quo? Esto es solo el comienzo, continuó la millonaria, marcando un punto definitivo. Vas a tener que dar pasos reales, sin red. El collar viene con una responsabilidad, y con ello la oportunidad de redefinir tu existencia. ¿Aceptas el reto? Rosa sintió el peso de la decisión que debía tomar, su mente en una tormenta de pensamientos. La pregunta flotaba en el aire como un desafío tangible. La millonaria no lo sabía, pero esta escena era su prueba de fuego. Enfrentar su verdad era, posiblemente, la única forma de abrazar su legado. Sí, respondió finalmente, con más firmeza de la que se sentía en realidad. Acepto el reto. Estoy lista para descubrir cuánto valgo realmente. La sonrisa de la millonaria se amplió, como si al fin viera en Rosa una chispa de lucha vibrante. Sin embargo, antes de que pudieran profundizar más, su teléfono volvió a sonar, provocando otra interrupción. Esta vez, el sonido resonó más allá del despacho, como un eco de desafío que resonaba con la incertidumbre que Rosa sentía en su interior. Debemos atender esta llamada, dijo la millonaria, deteniéndose en el camino hacia el éxito, dejando a Rosa al borde de una revelación. ¿Qué más se develaría sobre ella misma? ¿Qué decisiones fatídicas tendría que tomar ahora que había puesto en marcha su camino hacia lo desconocido? La pregunta no solo giraba en su mente, sino que resonaba en cada rincón del aire que compartían. La tensión se mantenía, el futuro aguardaba, y la vida de Rosa podría estar a punto de transformarse irreversiblemente. ¿Qué sacudidas la esperaba en su nuevo destino? El zumbido del teléfono interrumpió el momento, como si el universo mismo quisiera desviar la atención de Rosa. La millonaria, con un gesto casi mecánico, respondió sin quitar la vista de Rosa. El contenido de la llamada, sin embargo, no fue suficiente para distraer su mente de la tormenta que se desataba dentro de ella. Las palabras de la mujer resonaban en su cabeza como ecos lejanos, y Rosa se encontraba al borde de un precipicio emocional, mirando hacia abajo en busca de respuestas a las preguntas que la habían atormentado durante años. La millonaria hablaba de asuntos financieros con voz firme, pero Rosa apenas podía escucharla. Su mente comenzó a elaborar sus propios escenarios sobre cómo sería su vida si tomara el riesgo. Visualizaba el rostro de su madre, la que siempre había insistido en la seguridad y la estabilidad, como un mantra que había estado siguiendo a ciegas. ¿Qué ocurriría si decidía desafiar esas expectativas? En el silencio que se apoderó de la habitación después de la llamada, Rosa dio un paso hacia adelante. Voy a necesitar más información sobre esos miedos que debo enfrentar. ¿Cómo sé por dónde empezar? Su voz, aunque temblorosa, contenía un nuevo tono de desafío.
La millonaria la miró con una mezcla de sorpresa y aliento. Empieza por identificar dos cosas, respondió, apoyándose en su escritorio con una expresión de seriedad. Primero, algo que te causa ansiedad activa cuando piensas en ello, y segundo, una oportunidad que deseas perseguir pero que siempre has evitado. Rosa sintió que su corazón latía con fuerza. La ansiedad. Había muchas cosas que podrían encajar en esa categoría. La idea de hablar en público, de exponer sus ideas ante desconocidos, le provocaba náuseas. La oportunidad que tanto anhelaba también pesaba en su corazón, ser una voz en su industria, ser reconocida no solo como una empleada, sino como una líder. Hablar en público y postularme para esa promoción, confesó, su voz exacerbando su propia vulnerabilidad. La millonaria asintió con aprobación. Bien. Ahora, ¿qué harás al respecto? La pregunta resonó en Rosa como un trueno. De repente, estaba allí, fustigando cada conjetura que había forjado en su mente. Podría tomar un curso de oratoria para enfrentar el miedo a hablar en público. Fantástico. ¿Y respecto a la promoción? Debo prepararme. Mejorar mi propuesta, demostrar que soy digna de esa posición. Esa es la actitud correcta, dijo la millonaria, su entusiasmo palpable. Pero necesitas un plan tangible. Implica acciones diarias, establecer metas semanales. Logging tu progreso será clave. Rosa sintió el peso de la responsabilidad, pero también un momento de emoción. Se dio cuenta de que el cambio no era solo una declaración grandiosa, era un proceso. La idea de enfrentarse a sus miedos se convirtió en un desafío real y específico, algo que podía abordar en su día a día. Mientras hablaban, la millonaria sacó una libreta elegante, un símbolo de la organización que ahora cocheaba a Rosa. Escribe estas acciones y revisa tus avances. Documentar ayudará a disipar cualquier duda que surja en tu mente. La mujer le pasó la libreta, y Rosa sintió que estaba recibiendo algo más que un simple objeto. Era un recordatorio constante de que su transformación estaba comenzando. Sintiéndose embriagada por una mezcla de nerviosismo y determinación, Rosa se despidió de la millonaria aquella tarde. Cada paso hacia su auto se sentía diferente, como si dejara una parte de la inseguridad atrás. Pero a medida que el motor rugía y se ponía en marcha, la sombra de su antigua vida aún la seguía. ¿Podría realmente dejar de lado el miedo que había dominado sus elecciones? Escribió en el papel propuesto, hablar en público. Postulaciones. Una visión emergente de la mujer en la que quería convertirse comenzaba a tomar forma. Sin embargo, algo en ella todavía dudaba. ¿Y si fracasaba? Justo cuando su mente empezaba a cuestionar, una notificación apareció en su teléfono. Había llegado un nuevo correo electrónico. Era de la gerente de recursos humanos. Queremos programar una entrevista con usted para la posición que solicitó. El camino se volteó de repente. ¿Cómo podía prepararse para esto? La tensión se apoderó de su cuerpo mientras conducía, consciente de que la verdad sobre su legado estaba más cerca de lo que nunca había imaginado. Así, el viaje de transformación se sentía, ahora, como un juego de alto riesgo. ¿Tomaría las decisiones que la empoderarían, o dejaría que el miedo una vez más decidiera su suerte? La interrogante la acompañó, resonando con la misma intensidad que los latidos de su corazón mientras buscaba firmemente su camino hacia adelante. Rosa respiró hondo mientras entraba en la sala de entrevistas. La luz cenital iluminaba el espacio, y ella se sintió invadida por la misma mezcla de nervios y emoción que había sentido al enfrentar su primer gran proyecto en la oficina. Sabía que este momento definía una nueva etapa en su vida, una que no sería solo un paso profesional, sino un verdadero salto hacia su realización personal. El collar que llevaba colgado resonaba no solo como un símbolo de su legado familiar, sino también como un recordatorio constante de su poder transformador. La entrevista comenzó. Con cada pregunta que el panel le hacía, Rosa se encontraba cada vez más cómoda. Recordó las enseñanzas de la millonaria y cómo había decidido enfrentarse a sus miedos. Se dio cuenta de que no solo era la voz en su mente la que la guiaba, sino el impulso de una historia que estaba comenzando a escribir. ¿Qué te motiva a postularte para esta posición?, le preguntaron.
Con una seguridad renovada, respondió, siempre he querido ser parte de un equipo que valore la innovación y la creatividad. Este papel no solo me permitiría contribuir a proyectos significativos, sino también desafiarme a mí misma y crecer en mi carrera. A medida que las palabras salían de su boca, se sintió liberada de las inseguridades que la habían mantenido atada. Cuando terminó la entrevista, el lado más vulnerable de Rosa todavía existía, pero ahora era una fuerza motriz que la impulsaba hacia adelante. Salió de la sala con una mezcla de satisfacción y incertidumbre, convencida de que había dado lo mejor de sí. El camino por delante prometía retos, pero también era un camino hacia el crecimiento. Un par de días después, mientras repasaba su propuesta para una reunión interna, su teléfono sonó. Era la gerente de recursos humanos. Rosa sintió que el corazón se le encogía y un alivio inmediato la invadió al escuchar las palabras, nos gustaría ofrecerte el puesto. El grito ahogado de júbilo que salió de su boca fue acompañada por una corazonada de gratitud hacia su madre, hacia la millonaria, y sobre todo, hacia sí misma. Esa noche, el collar brilló con una intensidad especial. Rosa lo observó en el espejo, sintiéndose fuerte y capaz. Aquello no era solo una joya, era un hocico que le recordaba su historia de valor y los sacrificios que había hecho para convertirse en quien era. Ya no se trataba de un legado perdido, sino de una perspectiva renovada que empoderaba su viaje. Había enfrentado sus temores y los había convertido en escalones hacia su éxito. Con el nuevo puesto asegurado, Rosa comenzó a implementar cambios en su estilo de trabajo. Llevó su voz a las reuniones, defendió sus ideas y vislumbró un futuro que la llenaba de expectativas. La transformación que había comenzado con la búsqueda del collar se consolidaba en cada paso que daba. Se dio cuenta de que, aunque había comenzado esta aventura buscando una simple joya, había terminado encontrando la fuerza y el coraje que siempre habían estado dentro de ella. Y así, Rosa continuó evolucionando. Se inscribió en un curso de oratoria, asistió a conferencias y se acercó a profesionales que fallecieron en el camino pero que había admirado desde lejos. La gente empezó a reconocerla como una innovadora en su campo, y lo que había comenzado como una duda se transformó en una misión clara, inspirar a otros a desafiar sus propios límites. El tiempo pasó, y cada aspecto precioso de su vida, el carrera profesional, las relaciones forjadas, el legado del collar se entrelazaron, formando un tapiz de logros y experiencias. La presión del pasado se disipaba gradualmente, y el presente era un espacio donde no solo brillaba con éxito, sino que también resumaba autenticidad. En celebraciones posteriores al trabajo, cuando era reconocida con distinciones por sus contribuciones, Rosa no podía evitar sonreír mientras tocaba el collar. Era el símbolo de una lucha personal y profesional que había validado su existencia. Había demostrado ser más que suficiente. Había logrado no solo sobresalir, sino también dejar su huella en el mundo de la arquitectura. Al mirar hacia el futuro, una nueva pregunta comenzaba a gestarse en su mente, esta vez llena de posibilidades. Quería seguir creciendo, seguir desafiándose. Tenía la certeza de que las oportunidades no cesarían, así como la historia de su familia. Era un ciclo continuo, en el que cada nueva victoria sería el mayor legado que podría dejar. Rosa había recorrido un camino lleno de obstáculos, pero cada decisión difícil, cada transformación y cada logro la condujeron finalmente hacia su verdad. Al levantarse del espejo aquel día, sus ojos irradiaban la confianza que había trabajado para forjar. Aquella mujer que una vez había dudado de su valía, ahora estaba lista para enfrentar la vida con una fuerza renovada. El collar brilla aún más, símbolo de un legado descubierto. Rosa sabía que su historia recién comenzaba. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones.